Hola, buenas. Somos Iker Sorolla, Jordi Rivera, Joel Serra, Darío Flores y somos integrantes del grupo EcoBuild. Hoy os vamos a presentar nuestra propuesta sobre la Passive House y cómo podemos cumplir todos los objetivos de las ODS. Para la localización del edificio hemos decidido ponerlo en la localidad de Lleida, en la calle de Arboretum 39, en el barrio de Ciutat Jardí. Para nuestra fachada hemos elegido el sistema SATE, porque no contiene sustancias nocivas para el medio ambiente, por lo tanto no dispersa sustancias contaminantes al medio ambiente. Emisiones de CO2 ayuda a cumplir los criterios de sostenibilidad en edificios que inciden sobre todo en el uso óptimo de la energía. Al optimizar el uso de la energía, se contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que repercute de manera positiva en el medio ambiente. Para nuestro aislante hemos elegido el poliestireno extruido Sopra, el XPS. Hemos decidido poner la cubierta vegetal extensiva, ya que nos genera un entorno verde y nos da aislamiento térmico y acústico a la vivienda. El tipo de planta que vamos a poner es el sedum, ya que es una planta que almacena el agua en sus hojas y por tanto se adapta a cualquier tipo de clima. El sistema que vamos a utilizar son las bandejas de alvéolos de la empresa Sempergreen y su colocación es muy sencilla, ya que solo hay que poner la tela impermeabilizante y encima las bandejas, ya que estas bandejas vienen con el sedum ya plantado y crecido y no necesitan sistema de riego, con lo cual nos ahorramos un gran consumo de agua. Hemos decidido instalar una serie de módulos solares fotovoltaicos, ya que es una de las energías renovables más eficientes del mundo. La energía solar fotovoltaica transforma directamente la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Esta transformación se consigue gracias a las células fotovoltaicas y estas placas están orientadas en posición sudoeste de la casa. Tendremos 10 paneles solares monocristalinos, de cada uno 400 vatios de potencia y en total tenemos una potencia pico total de 4 kilovatios. Dispondremos también de un inversor de 90 kilovatios y el precio total de la inversión será de unos 6.500 euros y la amortización será de entre 8 a 10 años. Tema perfilería, nos hemos decantado hacia el comercio de proximidad, para así poder contaminar lo menor posible y dejar una huella de carbono mínima. Hemos decidido colocar unas ventanas fabricadas en la localidad de Binefar, Huesca, por la empresa especializada en carpintería industrial Carimbisa S.A. El modelo de la ventana elegida es el V92, que está mayormente fabricada en madera y con acabados de aluminio, certificado con el título de Passive House. Debemos destacar que está equipado con doble cámara de aire y un cristal triple bajo emisivo, que ayudará a romper el puente térmico. La aerotermia es un sistema de climatización de gran eficiencia energética que, a través de un único equipo, proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La aerotermia es una tecnología renovable y limpia, que extrae hasta el 77% de la energía del aire. Produce 4 veces más energía que la que consume y permite ahorrar hasta un 70% de gasto en calefacción y agua caliente. Como bien podemos ver, hemos elegido una persiana orientable, que es una de las persianas con algunas de las mejores prestaciones del mercado. El uso de lamas orientables permite una perfecta gradación de la luz, según el momento. No obstante, esto no supone ningún impedimento para lograr el cierre hermético de la misma mediante el encaje perfecto de las lamas. La utilización de un sólido perfil de pared garantiza un alto grado de aislamiento del frío y del calor, así como una reducción de nivel de ruido procedente del exterior. Con ello se consigue también un considerable ahorro de energía, con el beneficio de que se podría automatizar dependiendo de la orientación del sol. También vamos a poner un recuperador de aguas pluviales, ya que aparte de ser sostenible y ecológico, también supone un ahorro económico, ya que abasteceremos el 80% de la demanda de agua. Para el aprovechamiento de las aguas pluviales se instalará un depósito de 750 litros que alimentarán aparatos sanitarios, cocina y aguas grises. Elegimos para la Passive House una ventilación de doble flujo que nos permite obtener la máxima eficiencia asegurando la filtración de aire en el aislamiento de la vivienda. Al sustituir las entradas de aire de la fachada por unas rejillas de impulsión, se eliminan ruidos y posibles corrientes de aire, lo que asegura el confort de las diferentes estancias del hogar. Los sistemas de doble flujo están compuestos básicamente por un intercambiador de calor y frío, filtros de aire
un ventilador de impulsión y otro para extracción. Estos sistemas realizan tanto la extracción como la impulsión del aire de manera mecánica, utilizando una red de conductos para distribuir el aire por la vivienda. Somos el equipo EcoBuild y esperamos que os haya gustado nuestra propuesta sobre la Passive House. Queríamos agradecer a todos los organizadores de este concurso porque nos ayudaron a trabajar más en grupo y bueno, también para investigar más sobre el tema de las Passive House. Muchas gracias.